tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos al doctor Luis Arturo Tapia Guerrero. Él es investigador CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y tiene una serie de investigaciones y el día de hoy va a compartir con nosotros uno de los hallazgos de investigación importantes que están referidos a nuestro estado de Oaxaca, específicamente con productores. Lo que vamos a comentar el día de hoy es sobre unos hallazgos que plasmamos luego que pudimos trabajar en conjunto, la pequeña producción agrícola y los mercados, cambios recientes en regiones de Oaxaca, la pequeña producción agrícola. Bien, Arturo, tú planteas una serie de cambios de carácter agrícola en el estado de Oaxaca, porque hablas casi de todas las regiones, ¿no? Entonces sería interesante que nos platicaras cómo surge en principio tu inquietud por esta investigación y pues de ahí que nos pudieras compartir de tus hallazgos más importantes y al final, si gustas, podríamos dejar un poco tu metodología de la investigación. Adelante. Sí, gracias Karina, gracias a los productores del programa, a ti que me invitaste. Me parece que efectivamente es importante pues comunicar un poco los hallazgos de este estudio que publicamos. Y como bien dices, intitulamos La pequeña producción agrícola y los mercados, cambios recientes en regiones de Oaxaca. Es un artículo que apareció en Región y Sociedad recientemente, una revista del Colegio de Sonora. Mi interés sobre el tema, Oaxaca me interesa prácticamente en su totalidad. La sociedad oaxaqueña siempre me ha interpelado mucho. Yo suelo decirle a los amigos, y ahora lo digo aquí en el programa, que me considero oaxacólogo, nada oaxaqueño me es ajeno, diría yo. Así que bueno, no es gratuito que me interese el caso de sus productores rurales. Así que en este artículo pues hemos querido plasmar justamente una radiografía, podríamos decir, de cuál es la situación que está enfrentando el campo oaxaqueño. Bueno, esto para responder a tu pregunta de dónde viene el interés, ¿no? No sé si quieres preguntarme algo más o me sigo. Sí, bueno, la idea sería también, bueno, compartimos, digamos, esta discusión claro, que hemos tenido a través del Instituto claro, de Investigaciones Sociológicas sobre la dinámica que han seguido, que tú llamas productores y que además tuvimos un debate al respecto porque yo les sigo llamando campesinos. Sí, sí, tú dices, hay una diversificación productiva. Entonces, sería interesante que nos platicaras qué es lo que encuentras en estos productores agrícolas actuales del Oaxaca contemporáneo. ¿Existe producción agropecuaria? ¿Qué tipo de producción agropecuaria y bajo qué dinámica? Porque hay hallazgos ahí súper interesantes, no por nada se le intitula En los mercados, ¿no? Entonces, sobre eso, ¿qué nos pudieras comentar? Sí, gracias por la pregunta. A ver, pues entremos de lleno al contenido de este estudio, ¿no? Mira, recordemos, el objetivo era identificar patrones de cambio agrícola en Oaxaca, ¿no? Un poco provocados por la pregunta, bueno, ¿el campo oaxaqueño está en crisis, no está en crisis? ¿Reproduce un patrón a través de las décadas o hay signos de algún cambio? ¿Se asoma algún tipo de cambio? Bueno, esto queríamos estudiarlo. Y si era posible, pues avanzar en una nueva caracterización de los productores rurales del estado, ¿no? Digamos que estos eran los dos grandes objetivos. Los estudiosos del tema, los estudiosos del campo oaxaqueño, pues han hablado en general de una crisis del campo, de una crisis agrícola. Se ha caracterizado a los productores de Oaxaca como un segmento orientado al autoconsumo principalmente, con poco acceso a los agromercados, con poco acceso a tecnologías, con poco acceso al crédito.
También se ha hablado de su baja innovación o de estancamientos, ¿no? Estancamientos en general. Así que nosotros nos hemos asomado a través de datos que estaban ahí disponibles. Hemos tratado de entrar y ver si esto es así, sigue siendo así. Y aquí hablaría un poco de nuestros datos. Yo creo que lo que estamos ofreciendo al sector académico y al público interesado es un estudio con datos robustos, ¿no? Me parece que por lo menos obligan a crecer en las evidencias, en estudios futuros, es decir, la discusión de este documento nos obliga a seguir abundando en datos consistentes, ¿no? Hemos intentado poner la vara un poco alta como para subir la discusión. Estoy hablando, por ejemplo, de datos que siguen trayectorias de municipios y de cultivos durante 20 o 40 años. No estamos ofreciendo una radiografía muy inmediata, muy coyuntural. No, me parece que somos bastante consistentes en los datos que aportamos. Son datos que nos ofreció el CIAP de la Zagarpa, datos que nos ofreció el SIM, el Sistema de Información de Mercados de la Secretaría de Economía. Hicimos una revisión más o menos exhaustiva de la literatura sobre los pequeños productores y ofrecemos un análisis cuantitativo, ¿no? Esto para hablar de los datos, o sea, ¿en qué está basado nuestros hallazgos, nuestros resultados? Y ahora, ¿qué encontramos, no? Y aquí quizá podamos empezar a tener insumos para discutir. Bueno, encontramos, por ejemplo, que los municipios oaxaqueños son heterogéneos, o sea, como que tenemos que empezar a matizar afirmaciones muy generales acerca de la agricultura en el estado, porque en realidad vemos que los municipios no son iguales, agrícolamente hablando, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que efectivamente hay un segmento importante, un tercio de municipios disminuyeron su actividad agrícola en los últimos 20 años. Son casi 200 municipios en esta situación. Yo creo que ese segmento entra perfectamente en lo que los estudios anteriores han caracterizado como crisis agrícola, ¿no? Pero en contraste, tenemos más o menos 70 municipios con un registro de incremento en su actividad agrícola, ¿no? O sea, son más o menos el 12%. Son pocos, pero estos introducen algo distinto. Estos introducen heterogeneidad en la situación del campo, ¿no? Y encontramos casi el 50% de municipios sin variación. O sea, estos siguen produciendo en los niveles que lo hacían hace 20 años, ¿no? De modo que son como 3 categorías de municipios. Lanzo este primer dato. No sé si quieres preguntarme algo sobre esto o me sigo, ¿no? Tú. Sí, adelante. Ok. Bueno, luego en el estudio decimos, bueno, pero este 12% de municipios que incrementaron su actividad agrícola, ¿qué están produciendo, no? Y entonces ahí tenemos unos datos interesantes. ¿Qué están produciendo? A ver, ¿o qué tipo de cultivos explicarían este incremento? Encontramos en primer lugar el jitomate, y más o menos en ese mismo nivel de producción el café cereza. Encontramos el aguacate, el agave, pastos y praderas, naranja, garbanzos en grano, alfalfa verde, sandía, mango, plátano, papaya, limón, algunos chiles, ¿no?
Y ahí me gustaría sí intervenir un poco con, por favor. Porque son de los, no era el objetivo del trabajo, pero me parece que hay un matiz interesante. Jitomate. Jitomate en los últimos 6, 7 años fue parte de las políticas agropecuarias de lo que antes era Zagarpa, que hoy se llama SADER. Okay. Se implementaron una serie de apoyos para la infraestructura de invernaderos en todo el estado de Oaxaca, y entonces tienes ahora ese cambio. Entonces fíjate cómo estos cambios de los que se hablan en este documento, en estos hallazgos de investigación, atienden, y tú lo mencionas, atienden por una parte a esta presión del mercado regional y nacional, pero al mismo tiempo a la presión de la política agropecuaria hacia donde van dirigiendo a los productores, ¿no? Porque dices, bueno, no son muy tecnificados, claro que no lo son, porque son en pequeñísimas escalas y solamente van cambiando sus cultivos siempre que el apoyo gubernamental esté enfocado hacia allá. Bueno, ahí, ¿no? Ahí en este tema de la tecnificación y el jitomate, fíjate que una alumna en el CIDIR documentaba el hecho de que hay una expansión fuerte de los invernaderos. O sea, claro. En el estado, en los últimos años, los apoyos a productores se estuvieron dirigiendo para la instalación de invernaderos para la producción de jitomate. Entonces, digo, ahí como para matizar este asunto. Ahora, es interesante la observación que haces. O sea, pareciera que las políticas agropecuarias terminan generando efectos a nivel local, a nivel de las poblaciones, pero efectivamente con una orientación, pues efectivamente muy de mercado, muy en la lógica de lo que se demanda en ciertas regiones, ¿no? Exacto. Y del café cereza, no sé si tú tienes alguna observación, porque eres especialista en esto, Sí, ¿no? bueno, no es gratuito, ¿no? En Oaxaca tenemos 156 municipios de los 570 especializados y registrados en la Secretaría de Agricultura como cafetaleros. Y ellos históricamente no han dejado su producción porque históricamente ha sido una demanda, en este caso, internacional, no solo nacional, ¿no? Hay una demanda de café muy fuerte. Pero fíjate, también con respecto al agave, es el caso también muy parecido del café y del jitomate, que tiene que ver con la presión de los mercados y al mismo tiempo con la presión de la política agropecuaria. El agave, desde finales de los 90, fue apoyado fuertemente igualmente por la política agropecuaria, o sea, daban recursos para proyectos de implementación de agaves, y por eso tienes agaves tapizando todo el istmo oaxaqueño, ¿no? Sí. O sea, tiene que ver con eso. Pero además con eso, en este siglo, en el siglo XXI, ya estamos viendo que tiene que ver con la diversificación, el tema del mercado y la especialización de los agaves. Ahora tienen una alta especialización para poder decir cada una de las variedades, y está súper cotizado como una bebida alcohólica gourmet. Entonces, pues claro, ahí tienes el agave, el café y el jitomate como respuesta. En mi opinión, no sé cuál es qué opinas tú, ¿no? Absolutamente. O sea, estamos viviendo el boom del mezcal, ¿no? Exacto. Así que el mezcal necesita sus plantas. El boom del mezcal está jalando a los productores de la planta. Esto explicará algo de... digamos que hay conversiones. Los municipios, por lo menos 71 municipios que tenemos identificados han tenido una especie de conversión agropecuaria o agrícola más bien, jalada por este tipo de demandas de mercado. Es interesante. En el caso de los pastos y praderas, no sé, yo creo que ahí hay que estudiar más. Sí. En el caso del aguacate también, no sé qué está sucediendo ahí. La naranja, el mango, varios frutales ahí, no sé, o sea, yo creo que algo interesante del estudio que estamos ofreciendo es que abre agendas de investigación. O sea, nosotros hemos hecho una radiografía más o menos macro, más o menos a nivel estatal, pero hay que empezar a entrar. Yo creo que nos da directrices de hacia dónde seguir. Hay que ir al campo y hablar con estos productores. Porque, a ver, una discusión que justamente es la que hemos estado dando es si el productor rural oaxaqueño está cambiando sus lógicas, está cambiando sus formas de redes, sus formas de comercialización, o sea, está
descampesinazándose, no sé cómo se dice, ¿no? O qué está pasando, no sé, esto la verdad que requerirá más estudios, no sé tú qué ves, pues ¿no? en el sentido del querido Armando Bartra, maestro, especialista en campesinado, te diría que ellos históricamente han sido diversificados y tienen una economía pues centrada en tener la capacidad de adaptarse al momento que viven y además diversificar sus producciones porque es la única manera de sobrevivir como campesinos. Porque lo cierto es que de estos productores de los que estás hablando, que de verdad a mí me parece muy importante los datos que ofreces a través de la investigación, porque efectivamente a mí me da para una serie de reflexiones que me atraen, ¿no? Pero sí sigo pensando que con lo que tú dices ahí había una ola de investigadores que decían que los campesinos iban a desaparecer tarde que temprano. Lo que tú nos ofreces con estos datos es, no, ahí están y siguen produciendo. Fíjate, lo que es más, esto que han dicho a escala nacional, que los pequeños productores que son un poco cercanos a la dinámica campesina, hasta cierto punto estorban o limitan el proceso de desarrollo de los estados. No, porque resulta que tú nos ofreces la posibilidad de decir que estos productores están abasteciendo productos agrícolas en todo el país. No es cosa menor, lo que están ofreciendo es, me voy a atrever a sacar un término que no debería porque es demasiado a la ligera, pero están ofreciendo soberanía alimentaria. Están ofreciendo productos frescos que no se consiguen tan fácilmente en todo el país. Eso es por un lado. Por el otro lado, te diría yo que en mi perspectiva no se están descampesinizando. Yo creo que son los campesinos de hoy. No son o sea, la gente de pronto quiere pensar en un campesino viviendo hace un siglo sin luz, sin carreteras, sin vías de comunicación, sin teléfonos celulares, ¿no? Sin dispositivos. No, las sociedades no son autárquicas, o sea, te avanza con el proceso de globalización tecnológica, económica, cultural. Entonces no puedes pensar en los campesinos muy alejados de todo este contexto actualizado. Entonces, en ese sentido, para mí siguen siendo que desafortunadamente en general, y ya ves que entre las cosas que discutíamos es a Blanca Rubio también, Blanca Rubio dice, bueno, es que la agricultura ha estado históricamente subordinada a todos estos procesos de capital mundial, nacional. Entonces, claro que los campesinos también terminan en esa lógica y empiezan a estar moviéndose de acuerdo a las exigencias de esos mercados, a esas dinámicas de capital. Entonces yo creo que esa subordinación, pues sí, no se ha superado ni se va a superar en la medida en que culturalmente se considera la agricultura como poco importante, aunque estamos viendo con los datos de esta investigación que aportan mucho. Y pudiera incluso hasta revirarse la política, fíjate, la política macroeconómica, en pensar en Oaxaca como un estado que aporta alimentos y no en términos exclusivamente del Producto Interno Bruto. Ya ves que luego aplican los presupuestos a los estados de acuerdo a lo que económicamente aporta cada estado. Entonces tal vez económicamente no se aporta mucho, pero en términos de alimentación sí se aporta mucho desde Oaxaca. Entonces, no sé, son miradas que van cambiando, ¿no? Sí, fíjate, bueno, es interesante, pero yo ahí más bien lo pondría como pregunta, ¿eh? Yo no sería muy concluyente sobre si hay una descampesinización o no. Mira, creo que los datos nos ponen en una dirección. Tenemos casi el 50% de municipios sin variación agrícola en 20 años. Yo creo que son municipios campesinos. Ahí digo, será una provocación, pero yo creo que esos municipios que siguen un mismo patrón agrícola en los últimos 20 años son los netamente campesinos, y esta porción minúscula que están como variando, como incrementando, como cambiando es más, que están reaccionando al mercado y a los incentivos y a las políticas. Ahí yo no sé qué ha estado pasando. Por eso digo, para mí es una pregunta, ¿qué está pasando en esos
en ese 12% de municipios con cambio agrícola? ¿Qué está pasando en la mentalidad, en las lógicas, en las estrategias de sus productores, ¿no? En sus redes, no sé. Si me permites ahí, bueno, estabas hablando también un poco de los cítricos, que incluye limón y naranja, sí, y el mango. Fíjate que ahí pasa algo interesante también. Desde, otra vez, finales de los 90s, o en los 90s, se empieza a impulsar desde la política pública las cadenas agrícolas de valor, y entonces se implementan los sistemas producto. En el caso de Oaxaca, estos sistemas producto de cítricos, y podría ser que incluso de mango no estoy muy segura, pero de cítricos sí, son sistemas producto que están, digamos, más o menos sólidos. Entonces, claro que a través de ese funcionamiento de cadenas agrícolas de valor es que han funcionado. Y la otra cosa es que tanto estos frutales como los cítricos, estamos hablando, ahí podría compartir un poco tu reflexión, acercarme con un poco de desconocimiento porque no conozco mucho a los productores de estos, pero lo que sí podría avanzar es que son productores de un poco de más escalas. No estamos hablando de los productores de 2 hectáreas, como el caso de jitomate, como el caso de café, como el caso de agaves, sino estamos hablando ya de medianos, digo, de verdad, si lo comparas en el mundo y en Estados Unidos y en Europa, siguen siendo ínfimos. Pero estamos hablando ya de 10 hectáreas, de 20, 30, quizás hasta de 100 hectáreas de mangos, de cítricos, que claro, su lógica es, sí, ciertamente un poco empresarial. Sí, exacto, en eso tienes razón, pero porque sí tienen que ver con que no necesariamente se han identificado con la lógica campesina. Pero yo diría en estos casos muy particulares de frutales y de cítricos. Sí. Fíjate, no sé si la distribución regional de estos productores ayude. Ahí en el documento ofrecemos un mapa, en la página 14. ¿Cómo están distribuidos los municipios que incrementaron su actividad agrícola? Bueno, vemos un gran bloque en parte del Papaloapan y el Istmo, en la página 14, y un pequeño bloque en la Sierra Sur, un pequeño bloque en la Cañada y algunas zonas de incremento también en la costa. Y párale de contar, ¿no? Todo lo que es la Mixteca, todo lo que son los valles centrales y otras zonas, digo, ahí no hay registro de incremento, ¿no? Entonces, es interesante, hay como región, y ahí el artículo lanza también una pregunta para la investigación, o sea, ¿por qué parece que se forman regiones, microrregiones? Yo no sé si estamos ante un fenómeno de contagio de estrategias, o sea, municipios que mimetizan un poco lo que están haciendo los vecinos, en fin, y entonces se van formando de forma natural unas microrregiones, ¿no? Pero bueno, no sé si esto abona un poco en la reflexión que hacías, ¿no? A ver, no sé si sigo o quieres decir algo. Bueno, mira, ahí también yo te diría que tiene que ver, tú bien lo dices, tú lo denominas perfectamente bien conceptualmente, microrregiones, que tiene que ver, y hay que entender este concepto de microrregiones no solamente en términos económicos y productivos, claro, sino también ambientales. Entonces tiene que ver con los climas y qué tipo de productos y cultivos se adaptan a estos contextos. Entonces, obviamente tiene que ver con eso y que efectivamente, si bien es cierto que copian un poco los cultivos que van siendo exitosos en el mercado, pero también porque el clima es adaptable para esos contextos, claro, y regionalmente también hay otra condicionante, el tema de la comunicación, que creo que además tú tienes investigación al respecto y que yo recientemente me estoy integrando al tema de las carreteras. O sea, si estas microrregiones tienen la posibilidad de sacar sus producciones porque sus vías de comunicación son más accesibles, pues por supuesto que le van a entrar. Mientras tanto, que algunas de la Sierra Sur, de la Sierra Juárez, difícilmente
seguramente lo van a sacar, ¿no? Entonces, tú tienes una investigación súper interesante al respecto y yo recientemente estoy entrando con los caminos de la 4T. Y que veía mucho la pertinencia de que estos caminos estuvieran floreciendo en este momento, justamente, por eso con los hallazgos que tú tienes acá dije, claro, hay una respuesta a esta producción que existe en el Estado todavía, ¿no? Claro. A ver, me parece que identificas dos condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿no? O sea, el compartir climas, orografías, caminos, ayudan en la formación de microrregiones productivas, pero al final es necesario un detonante, que es la decisión de mudarse hacia una cierta estrategia, ¿no? ¿Vamos a terminar? Ok. A ver, vamos, te doy otros datos. Ahora, por cultivo, ¿no? ¿Cómo se...? A ver, una de las conclusiones a las que llegamos es que los cultivos no se comportan de la misma forma, obviamente. Hay unos que disminuyeron su tendencia, otros que la incrementaron y otros que no tienen variación. Tú me dices cuánto tiempo tenemos. Pues yo creo que vamos cerrando. Si quieres avanzar en las conclusiones más importantes que tú consideras que vale la pena mostrarle a la sociedad. Sí, bueno, una conclusión es que necesitamos actualizar nuestra radiografía del campo oaxaqueño. O sea, no podemos seguir hablando en general de un campo que está en crisis. Hay heterogeneidad. ¿Qué es tiempo, no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, en fin, invitamos a revisar el documento. No sé si hay forma de compartir la liga de acceso. Está en la revista Región y Sociedad del Colson y pues ahí se puede accesar, ¿no? Sí, justo eso iba a comentar, que el documento se llama, voy a repetir el título, La pequeña producción agrícola y los mercados, cambios recientes en regiones de Oaxaca. Pues como ya lo mencionó el doctor Arturo Tapia, pueden encontrar el documento en el Colegio de Sonora con la revista Región y Sociedad. Por supuesto que vamos a dejar también seguramente algún correo electrónico para que puedan ustedes, incluso si hay alguna inquietud, pues se puedan contactar directamente. Pues eso es lo que seguimos analizando en Ciencia y Realidad y esperamos que les haya resultado interesante la temática. Son de los temas que se investigan desde la ciencia social y pues con hallazgos que impactan directamente en nuestra realidad y en este caso muy concretamente oaxaqueña. Pues que pasen buen día y gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde.